Filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen aproximadamente un diámetro de 10 nanómetros, el cual es intermedio entre los diámetros de los otros dos elementos del citoesqueleto, que son los filamentos de actina y los microtúbulos. Estos filamentos no están directamente involucrados en los movimientos celulares. Parecen desempeñar básicamente un papel estructural, proporcionando soporte mecánico o resistencia mecánica a las células y a los tejidos. Proteínas de los filamentos intermedios. Mientras que los filamentos de actina y los microtúbulos son polímeros constituidos por un solo tipo de proteínas, los filamentos intermedios están compuestos por diferentes proteínas que se expresan en diferentes tipos de células. Han sido identificadas más de 50 proteínas en estos filamentos intermedios y están clasificadas en 6 grupos en función de las similitudes entre sus secuencias de aminoácidos. Bueno, en la tabla podemos observar que el tipo 1 y el tipo 2 son grupos de queratinas con aproximadamente 15 proteínas diferentes cada uno. Estas, como se puede ver, ambas se expresan en las células epiteliales. Cada tipo de célula epitelial sintetiza una proteína de tipo 1, que son las ácidas, como podemos ver, y una de tipo 2, que son las neutras o básicas. Estas copolimerizan para formar filamentos. Algunas queratinas de tipo 1 y 2 son denominadas queratinas duras, constituyentes de uña, pelos y, en caso de los animales, cuernos. Las otras queratinas de tipo 1 y 2, denominadas blandas, son abundantes en el citoplasma de las células epiteliales. Las proteínas de tipo 3, como se observa en la tabla, incluyen a la vimentina, que se encuentran en diferentes tipos de células, como los fibroblastos, glóbulos blancos y las células de músculo liso. Otro ejemplo de proteína de tipo 3 podemos encontrar a la desmina. Un tercer ejemplo de este tipo de proteína podemos encontrar a la proteína ácida fibrical-guial y a la periferina. Estas se pueden encontrar en el sistema nervioso periférico. Las proteínas de tipo 4, en estas podemos encontrar 3 proteínas diferentes de neurofilamentos, como por ejemplo la NFE-L, NF-M y NF-H. Estas proteínas forman los filamentos intermedios principales de muchos tipos de células maduras. Estas células vendrían siendo las neuronas maduras, y los filamentos intermedios de este tipo abundan principalmente en los axones de las células motoras. Las proteínas de tipo 5, que son las láminas nucleares, se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Las láminas nucleares son componentes del núcleo donde se forma una red ortogonal sobre la que se asienta una envuelta nuclear y que se extiende difusamente hacia el interior nuclear. Por último, la proteína de tipo 6, encontramos a la nestina. Todas las proteínas de filamentos intermedios tienen un dominio hélice como eje central de aproximadamente 310 aminoácidos. Ensamble de los filamentos intermedios. El primer paso es la formación de dímeros, como se observa en la imagen, en donde los dominios de eje central, que son estos, están enrollados unos con otros para así formar una estructura de espiral enrollada. Los dímeros se asocian de un modo escalonado, como se observa en la imagen,
para formar tetrámeros. Estos tetrámeros se ensamblan de extremo a extremo para la formación de protofilamentos. Y el filamento intermedio resultante, que vendría siendo este, se formará aproximadamente de 8 protofilamentos. Debido a que el ensamble se produce a través de tetrámeros antiparalelos, ambos extremos de los filamentos son equivalentes. Por lo tanto, y a diferencia de los filamentos de actina y los microtúbulos, estos filamentos intermedios son apolares. Esto quiere decir que no tienen diferencia de un extremo más y un extremo menos. Estos filamentos por lo regular suelen ser más estables. Sin embargo, las proteínas de los filamentos intermedios suelen ser modificadas por fosforilación, que puede regular su ensamble y desensamble de la célula. Organización intracelular de los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios forman una elaborada red en el citoplasma de la mayoría de las células, extendiéndose a partir de un anillo que rodea el núcleo, hasta la membrana plasmática. En esta imagen se puede apreciar la organización intracelular de los filamentos de queratina. Esta es una micrografía de células epiteliales teñidas con anticuerpos fluorescentes contra la queratina. En este caso podemos ver que se encuentra de verde y el núcleo se tiñe de azul. Los filamentos de actina se extienden en un anillo que rodea al núcleo hasta la membrana plasmática. Los filamentos de queratina de las células epiteliales están fuertemente anclados a la membrana plasmática en dos áreas especializadas de contacto celular, como son los desmosomas y los hemisdemosomas. Los desmosomas son uniones entre células adyacentes, en las que los contactos célula-célula están mediados por proteínas transmembrana relacionadas con las caderinas. En su lado citoplasmático, los desmosomas se asocian a una placa densa, característica de proteínas intracelulares, a la que se anclan los filamentos de queratina, y estos anclajes están mediados por la desmoplaquina. Por otro lado, los hemisdesmosomas son uniones morfológicamente similares entre las células epiteliales y el tejido conectivo subyacente, en donde los filamentos de queratina se unen a las integrinas a través de otros miembros de familia de las plaquinas. Por lo tanto, se puede decir que los desmosomas y los hemisdemosomas se unen a los filamentos intermedios a regiones de contacto célula-célula o célula-sustrato. Dos tipos de filamentos intermedios. Tenemos a la desmina y a los neurofilamentos. Estos desempeñan un papel importante y especializado, uno en los músculos, que es la desmina, y los neurofilamentos en las células nerviosas. La desmina conecta los ensamblajes individuales de la actina-mioxina de las células musculares entre sí y a la membrana plasmática. Vincula las acciones de elementos contráctiles individuales. Por otro lado, los neurofilamentos son los filamentos intermedios más importantes en la mayoría de las células maduras. Son particularmente abundantes en lo largo de los axones de las células de las motoneuronas. Se piensa que los neurofilamentos desempeñan un papel importante en proporcionar soporte mecánico y en estabilizar otros elementos del citoesqueleto, en estas extensiones largas y delgadas de las células nerviosas. Microtúbulos. Los microtúbulos son varillas rígidas y huecas de aproximadamente 25 nanómetros de diámetro. A diferencia de la actina, que está constituido por varios tipos de proteína, los microtúbulos están constituidos por solamente un tipo de proteína, que es la tubulina, que a su vez está constituida por dos polipéptidos de 55 kilodaltons cada uno.
Sus nombres son alfa-tubulina y beta-tubulina. Estos dímeros de tubulina se polimerizan para formar protofilamentos. Un microtúbulo está compuesto por aproximadamente 13 protofilamentos que están ensamblados en un círculo hueco. La función de los microtúbulos es intervenir en la determinación de la forma celular. También es responsable de varios movimientos celulares, incluyendo el transporte intracelular. Los microtúbulos, al igual que los filamentos de actina, son estructuras polares, es decir, que poseen un extremo más de crecimiento rápido y un extremo menos de crecimiento lento. La moneda energética para los microtúbulos es el guanosin-trifosfato, el GTP, que unido a los dímeros de tubulina se van a ir polimerizando en los microtúbulos. Y en cierto momento estos se van a hidrolizar y van a pasar a ser dímeros de tubulina con GDP, guanosin-fosfato. Los extremos más tienden al ensamblaje y los extremos menos tienden al desensamblaje. Se habla de inestabilidad dinámica cuando se alternan ciclos de crecimiento y acortamiento en estos microtúbulos individuales. Si se añaden moléculas de tubulina unidas al GTP más rápido de lo que se hidrolizan a GDP, entonces los microtúbulos tienden a crecer. Pero si pasa lo contrario, que se hidrolizan más rápido de lo que se añaden estas moléculas, entonces se van a convertir más rápido en moléculas de tubulina unidas a GDP y se van a desensamblar más rápido, tendiendo al acortamiento de estos microtúbulos. Organización intracelular de los microtúbulos. En la mayoría de las células, los microtúbulos se extienden a partir de un centro organizador de microtúbulos. En el caso de la célula animal, este centro organizador es el centrosoma. En las células interfásicas, los microtúbulos se anclan en su extremo menos a los centrosomas. Este centrosoma se ubica cerca del núcleo y el resto de los microtúbulos se extiende hacia la periferia celular. En la célula mitótica, los centrosomas se separan y los túbulos también se extienden. Se prepara para el uso mitótico, que es el responsable de distribución de cromosomas para las células hijas. Cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos son prolongaciones de la membrana plasmática constituidos por microtúbulos y son responsables del movimiento de varios tipos de células eucariotas. Los cilios y los flagelos son estructuras muy similares y lo que las diferencia es que los cilios baten en un movimiento coordinado de atrás hacia adelante. Es decir, que la célula se desplaza a través de un fluido o en viceversa, un fluido se desplaza sobre la superficie celular. También es que muchas células están recubiertas por numerosos cilios. Por dar un ejemplo de estos, podría ser los cilios de algunos protozoos, los cuales son los responsables tanto de la movilidad celular como del barrido de organismos hacia la cavidad oral para su alimentación. Y bueno, los flagelos se diferencian de los cilios porque baten en un movimiento ondulatorio. Y estos se encuentran en las células solamente uno o dos flagelos, que son los responsables de la locomoción de diversos tipos de protozoos y de espermatozoides. La estructura fundamental de los cilios y los flagelos es el acenoma, y el acenoma está constituido por microtúbulos y sus proteínas asociadas. En esta imagen podemos observar la estructura del acenoma de los cilios y los flagelos, en donde se tiene a un par central de microtúbulos, y este par central de microtúbulos va a estar rodeado por 9 dobletes de microtúbulos externos. Los microtúbulos externos están constituidos por un microtúbulo completo y uno incompleto.
Estos microtúbulos externos se van a unir entre sí por puentes de Netzina, pero también se van a unir al par central de microtúbulos a través de espinas radiales. Ahora, también cada doblete de microtúbulos externos va a estar unido a brazos de dineína externos y internos. Ahora, los dobletes de los microtúbulos de los cilios y los flagelos están unidos a un cuerpo basal, y esto es importante porque sirve para iniciar el crecimiento de los microtúbulos del acenoma, así como también va a servir para anclar a los cilios y los flagelos a la superficie de la célula. Movimiento de los microtúbulos en los cilios y los flagelos. Bueno, esto básicamente se debe a que las bases de los brazos de la dineína están unidos a los túbulos A y las cabezas motoras de la dineína se encuentran en interacción con los túbulos B. Entonces hay un movimiento de las cabezas de dineína hacia el extremo menos del túbulo B, lo que va a provocar que haya un deslizamiento del túbulo A hacia el túbulo B. Esto debido a que los túbulos están conectados por puentes de Netzina. Entonces, al haber este deslizamiento del túbulo A hacia el túbulo B, va a provocar que los microtúbulos pues se doblen.